Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, aquí estoy, en la Payancueva, para hablar de la película Nomadland, una película de Chloe Zhao, protagonizada por Frances McDormand, que, bueno, para mí es la película del año. Antes de nada, esto es un vídeo de la revista Acción en físico, revista Acción, que podéis conseguir en los kioscos y que también vais a poder pedir a la redacción en el enlace que os pongan aquí abajo. Y es un vídeo en el que puede haber algún spoiler, aunque evidentemente esta película tampoco es un ejercicio de suspense y de intriga que vaya a especular con qué va a pasar en el último plano de la película, pero con todo y con eso aviso que es un vídeo que puede tener algún spoiler. Antes de entrar en territorio spoiler, que avisaré haciendo el tonto como siempre, todavía no estamos en territorio spoiler, y simplemente acotar una serie de cuestiones sobre esta película. La primera, que a mí me parece que es una de las mejores películas del año. Con poca competencia, a todo hay que decirlo. Es un año raro, está siendo un año muy raro en estrenos, con todos los atrasos y demás. Pero si hablamos de calidad, si hablamos de contenido, si hablamos de verdad dentro de la propuesta, y si hablamos de su oportunidad para los tiempos que estamos viviendo, aunque su argumento, digamos que detona por una recesión anterior, pero a pesar de eso, si hablamos de ese contenido y de la cercanía que puede tener ese contenido para los espectadores en la actualidad, con toda la crisis de COVID-19, etc., ya digo, aunque argumentalmente se centra en una recesión anterior, yo creo que esta película es una de las que todo el mundo que sea aficionado al cine debería ver este año, y mucha gente que no sea aficionada al cine también debería ver este año. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para espabilarse de una puñetera vez. Y para ver en qué sistema estamos. Porque además, aquí no cabe hablar tanto de países, no cabe hablar de errores nacionales, de errores comunitarios, de errores de la comunidad de no sé dónde. No, creo que COVID-19 ha sido un evento que en cierto modo ha trazado una línea de afectados en todo el mundo, de una serie de circunstancias que sorprendentemente, de alguna manera están no reflejadas, porque ya digo que el argumento se centra en una recesión anterior, no reflejadas, pero sí recogidas en Nomadland. Y ahora podré entrar un poco más cuando empiece a territorio spoiler, ¿no? Pero sobre todo destacar el excelente trabajo de Frances McDormand, que pienso que no debería distraernos también, porque Frances McDormand es una fuerza de la naturaleza delante de la cámara, y aquí lo vuelve a demostrar otra vez. Yo creo que debería ser firme candidata a premios de este año, porque insisto, tampoco tenemos tanta competencia. Pero es una película que también tiene un excelente trabajo de dirección. Y es una película que tiene unas muy buenas respuestas al reto de mover su propuesta entre la realidad y, bueno, una especie de ficción que se genera para poder contar esta historia. Entonces, por un lado está convocando gente real, por un lado está reflejando asuntos reales, hechos reales, que se han producido con esa recesión que ha lanzado a la gente a vivir esa vida nómada de la que habla el título, pero está haciendo un encaje de bolillos muy interesante con ese otro juego también de ficción. Me resisto a llamarla falsa documental, porque no creo que haya nada falso en esta película, por un lado, y por otra parte, porque realmente no esconde sus cartas. O sea, yo creo que es bastante honesta con el espectador.
Entonces no hay un truco de falseo, no, ni mucho menos, no va por ahí la cosa. Ilustra casos, ilustra un hecho real, ilustra casos reales, ilustra de alguna manera convenientemente trabajados con el lenguaje cinematográfico, pues sucesos, vidas de gente que se han ido al carajo directamente por el tema de la recesión económica y demás, y que han perdido su existencia, la existencia que ellos habían construido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha fe en que de alguna manera pues iban a verse recompensados con una forma a lo mejor de vida elegida, de normalidad, que se fue, que se quebró, que les hurtaron y que de alguna manera fue destrozada por un funcionamiento del sistema que es una máquina de triturar gente y que claramente lo único que hace es fabricar juguetes rotos, ¿vale? Ese es un poco el contexto general, tal como yo veo la película, la propuesta de la película. Y digamos que en ese sentido el trabajo que hay de cine para hacer todo eso es un trabajo muy notable, es un trabajo de Chloe Zhao muy notable. A mí me ha despertado que encaja con sus trabajos anteriores como directora, y un poco con unas líneas generales temáticas que están próximas de alguna forma, pero es un paso de gigante mucho más hacia adelante para imponerse como una narradora de fuste dentro del espacio cinematográfico, ¿no? Que además ahora enfrenta otro reto, tiene otro reto pendiente, que es dirigir Los Eternos. Bueno, dirigir, ya está dirigida, está montando y demás. Pero, digamos, enfrentarse a sacar adelante una película de superhéroes con el presupuesto que se les otorga a este tipo de proyectos, y que ese va a ser también un poco su gran reto, ¿no? Porque, a ver, crucemos los dedos, pero no sería el primer caso de una directora o director que funciona muy bien en el espacio de cine más, pues con menos presupuesto, más independiente, por decirlo de alguna forma. Me resisto a emplear el término indie. Un cine más, digamos, más controlado en cuanto a inversión, y que no está, desde luego, dentro del camino del blockbuster. Y ahora de repente va a llegar al camino del blockbuster, y como digo, hay muchos directores que han tenido un mal encuentro después de venir de una buena propuesta, más personal, si se quiere más intimista, más arriesgada, pero siempre con presupuestos más ligeros, que cuando se han enfrentado con el mundo blockbuster, pues se han pegado el resbalón, ¿no? Se han chocado contra ese muro de lo que es las exigencias del producto de gran presupuesto y demás. Yo creo que esa es la gran incógnita en el futuro de Chloe Zhao, pero tampoco tenemos que preguntarnos mucho por ello, podemos dejarlo atrás, podemos dejarlo a un margen, aparcado a un margen, aunque reconozco que después de ver su trabajo en Nomadland, que es un trabajo de firma, que es un trabajo de personalidad como directora, pues estoy más interesado en ver Los Eternos de cómo me la habían vendido hasta ahora. Porque claro, el problema que tenemos con algunos de estos productos es que como nos los están vendiendo con tanta banderita, tanta promoción, tanto púlpito y tanto insistir en una serie de valores y de cosas y tal, no, mire usted, deme usted la película, meta usted esos valores en la película. Está en Nomadland. Es decir, hay unos valores en Nomadland. Están ahí, están en la película. No me los pregone antes de tiempo. No haga banderas antes de tiempo. Y últimamente las películas de superhéroes hacen mucho alarde de eso, ¿no? Por calentar ambiente, por crear una expectación, pues empezar a contar y a decir, no, porque esto es una reivindicación, no sé, déjeme usted de reivindicaciones, cuénteme usted la película, si la reivindicación está ahí, a mí como espectador me va a llegar cuando la vea, pero no me chafe usted el cocido, hombre, déjeme que yo me coma el cocido cuando toca, cuando lo vea en la pantalla, y entonces seguramente que si la reivindicación está ahí, lo que ha pasado con Nomadland, es decir, esta película se vende por sí sola, esta película vende sus valores por sí sola. No necesita tener 40.000 banderas alrededor, 25 meses antes de que se estrene, diciendo vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y es que queremos hacer esto, es que este personaje es de este colectivo, y es que no, es que no me destripe usted todo. Es decir, si usted quiere transmitirme algo, sí.
Y ha circulado mucha información sobre Eternos, como ha circulado mucha información sobre cualquier otro proyecto de blockbuster con superhéroes que tengamos hoy en día. Y eso, aparte de chafar la sandía, por decirlo así, y de reventar mucho spoiler, y de tener un efecto negativo, que es crear expectativas en el espectador, que se están viendo, que son negativas, porque cada espectador acaba haciéndose su propia película en la cabeza, y después a nadie le gusta lo que sale allí. Lógico. Aparte de eso, me parece que aleja cada vez más al espectador de lo que es la posibilidad de encontrarse con alguna forma de interés, de algo que le sorprenda en la pantalla. Pero en el caso de Nomadland no necesita todo esto, porque no está dentro de esos cauces, y Nomadland sorprende profundamente. Vamos a entrar en territorio spoiler, aunque no van a ser grandes spoilers, pero bueno, spoiler, para que no venga alguien diciendo, hombre, es que me has contado la sinopsis, eso es un spoiler. Pues para que no tengamos esos problemas, ¿vale? Spoiler a partir de ahora. Bien. El tema de Nomadland es el tema de eso, gente que se ve, por distintos motivos, arrastrada por la ola de una recesión económica, gente que ve cómo sus vidas se hacen trizas, gente que ve cómo, de alguna manera, tienen que ajustarse, reinventarse, adaptarse a una forma de vida nómada, pero gente que creo que la película, el guión, la película, la directora y la actriz han sabido darles un tono épico que ni siquiera podemos hablar de derrota. Esta gente han sido abandonados por el sistema. Esta gente vive la soledad del sistema. Por eso decía antes que creo que es una película que se ha anticipado, porque estaba en proceso, se ha anticipado a lo que está ocurriendo ahora con COVID en muchos casos, muchísimos casos, en todo el mundo, y que mucha gente que la vea se va a encontrar muy representada en lo que está pasando allí. Porque ha habido mucha gente que se ha sentido abandonada con el tema del coronavirus, que se ha sentido abandonada. Esa es la realidad. Y no me refiero solo al tema de salud, que también. Y no voy a hablar de los ancianos, que ese es un pecado que arrastraremos todos el resto de nuestra vida, ¿vale? Y lo digo así de claro, no. Estoy hablando en general de toda la gente que se ha visto afectada de una manera u otra, en mayor o menor medida, por un suceso devastador en todo el mundo. Aquí no cabe decir, no, es que aquí lo gestionaron mejor, peor. No. Ni patriotismos, ni decir nosotros somos mejores que el de enfrente, no. Se ha visto en general en todo el mundo que esto le ha pillado a la gente con los pantalones por los tobillos, y que a los gobiernos les ha pillado todavía con los pantalones más por los tobillos. Les ha superado. Y ahora viene la parte de recesión económica, de consecuencias económicas, de todo lo que ocurre. Por eso digo que creo que hay mucha gente que se puede sentir representado. No digo que se vayan a tirar a la vida nómada, pero sí que se pueden sentir representados o identificados con estos personajes que aparecen aquí. Muchos de ellos interpretados por gente que realmente ha vivido ese asunto. Bueno, interpretados, que aparecen en la película. Aunque el papel que construye Frances McDormand, y ahí está también su reto, ¿no? Está con un pie puesto en cosas reales, pero también es un papel creado un poco para servir como hilo conductor de la película. Este personaje, estos personajes que aparecen ahí, son los que le dan una relevancia a esta propuesta que decimos de actualidad, mucho más de actualidad, casualmente, accidentalmente, mucho más actual de lo que a lo mejor hubiera sido si no hubiera ocurrido todo lo que ha ocurrido, ¿no? Hubiéramos estado hablando de, efectivamente, un artículo, un suceso, pues bueno, con cierto grado de excepcionalidad, de la gente que se tira a la vida nómada. Esta película tiene mucho de road movie, tiene algunas claves visuales que a mí por lo menos me recuerdan al western, pero a mí lo que más me gusta es que estos personajes y el trabajo que hace la gente de la película, tanto la directora como Frances McDormand, el resto del equipo, les han otorgado una identidad de orgullo, una identidad en cierto modo épica. No han jugado a la baza de la derrota. Hay una
un desafío en estos personajes. Hay un desafío en Frances McDormand cuando celebra cierto tipo de festividades del calendario y que sin embargo las celebra ella. O sea, ella felicita o lo que sea, pero no espera que nadie... O sea, es el orgullo, la personalidad de esta mujer en condiciones de vida realmente complicadas, que decide no ser un juguete roto. Que yo creo que en el fondo es una dinámica de muchos de estos personajes. Es decir, normalmente habrían sido tratados como juguetes rotos, pero se niegan a ser juguetes rotos. Y recogen una identidad, una capacidad de supervivencia, una capacidad para reinventarse en condiciones muy complicadas de vida, sin tener prácticamente casi nada, viviendo en el coche, viviendo en la furgoneta, durmiendo en medio de un campo, sumidos en levantándose a quedarse congelados a primera hora del día en medio de un páramo. Es decir, cómo esta gente sigue existiendo, sigue viviendo y sigue empeñándose en decir, y sobre todo más importante, cómo el personaje de Frances McDormand y refleja un poco ese apego a esa nueva identidad que están forjando, al margen de ese sistema que les traicionó, que les dejó tirados. Y creo que mucha gente se ha quedado tirada con esto del coronavirus, hay que decirlo. Pues al margen de ese sistema que les dejó tirados, ellos se reconstruyen, buscan otra forma de vida y tienen, quizá la palabra no sea el orgullo, yo creo que sí que es el orgullo no tiene nada de malo. Sin orgullo no podemos vivir. Vamos a decirlo así, el orgullo de decir, cuando le ofrecen la posibilidad de, como volver a entrar en el carrusel, volver a entrar en el sistema, volver a encontrar un hueco para, como casi pidiendo permiso y en una esquina y procurando no hacer mucho ruido y no ocupar mucho espacio, volver a iniciarse, a integrarse en ese sistema, dicen no. No es eso. Yo ya no estoy ahí, amigos. Ese arranque de no quiero ser un juguete roto. Me parece que ese es un mensaje que creo que llega fuerte y claro al público, y creo que es un mensaje muy necesario para los tiempos que estamos viviendo. Igual que es un mensaje muy necesario el tema de la reinvención. Y todo esto que te lo estén contando con unos planos donde vemos a Frances McDormand rodeada por un paisaje, enfrentando ese paisaje, de alguna manera viviendo en ese paisaje, que quizá no es el que ella había elegido para existir, ese personaje había elegido para existir o para desarrollar su vida, pero que es un paisaje en que incluso desde esa soledad existencial que tienen muchos personajes que por aquí vemos, gana la pelea por la vida. Es decir, se sigue peleando, se sigue luchando por seguir respirando, por seguir existiendo. Y ese es el mensaje. Creo que por eso esta película por eso he dicho que es necesaria, que es una película interesante, es una película inteligente, es una buena película, es una película que apetece ver, pero que además tiene un aporte. Y creo que es una película, en cierto modo, muy pedagógica para muchas cosas. Y es bueno que de paso los ojillos se nos abran un poquito y que empecemos a valorar no tanto lo que tenemos, que a lo mejor también, sino lo que de alguna manera podemos perder por una serie de accidentes, y que no cometamos el error de decir eso a mí nunca me pasaría, esa postura cómoda, decir eso me pasa, no, esto es una cosa de película y tal, no. Tengamos claros los parámetros, evaluemos bien cuál es la situación y obremos en consecuencia. Y creo que además esta película propone una reflexión, ¿no? Es realmente quiénes somos, qué nos define, No nos puede definir el sistema en el que vivimos, ni sus farsas, ni sus mentiras, ni sus máscaras. Nos tenemos que definir a nosotros mismos. Yo creo que esta película, ya digo, me parece una de las más útiles y de las que claramente hay que ver, porque
creo que se sale mejor de la proyección de lo que se entró. Por lo menos de cabeza, un poquito mejor pertrechados. En fin, lo dejo aquí, no quiero pasarme de los 20 minutos. Recomendación, ir a ver la película, merece la pena. Y nos seguimos viendo en estas videocríticas de la revista Acción. ¿De acuerdo? Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.